Y en el transporte público lo que se ha exigido es que los trabajadores, es decir, el conductor y los cobradores sí tengan su carnet de vacunación. Es decir, pero el público usuario del transporte público no está obligado a mostrar el carnet de vacunación, porque además plantearía un problema logístico complicadísimo, ¿no? En el transporte público la única obligatoriedad es el uso de la mascarilla o doble mascarilla para el ingreso al transporte. Estamos ahora conectados vía Zoom con el director general de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del Ministerio de Salud, el doctor Alexis Holguín. Doctor Holguín, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Nicolás. La pregunta que se está haciendo todo el mundo en este momento es ¿dónde es obligatorio y dónde no presentar el carnet de vacunación? Porque creo que la gente no termina de tenerlo claro, ¿no? Sí, son espacios cerrados que se mencionan en el Decreto Supremo, como lo que son centros comerciales, tiendas, supermercados, cines, barberías, peluquerías, lugares de culto. Y hay que tener en cuenta algo importante porque se había mencionado y había la duda. En el caso de hospitales, clínicas, centros de salud y farmacias, no es obligatorio el uso de la presentación de este carnet. ¿Dónde dijo, perdón, si lo puede repetir? ¿Dónde no es obligatorio? Hospitales, centros de salud y lo que son clínicas y farmacias. Y en las bodegas y el transporte público, o sea, no en los centros comerciales, sino en las pequeñas bodegas y en el transporte público, que es en realidad algo que está causando mucha preocupación, ¿no? Sí, en el caso de bodegas también es la excepción, y en el transporte público lo que se ha exigido es que los trabajadores, es decir, el conductor y los cobradores sí tengan su carnet de vacunación. Es decir, pero el público usuario del transporte público no está obligado a mostrar el carnet de vacunación, porque además plantearía un problema logístico complicadísimo, ¿no? En el transporte público la única obligatoriedad es el uso de la mascarilla o doble mascarilla para el ingreso al transporte. Ahora, ¿cómo se va a manejar el tema de las personas que no quieren vacunarse? Por ejemplo, ayer hablábamos con el presidente de AGAP, el señor Fuentes, que tenía un problema real entre los trabajadores de la agroindustria de exportación. Hay un porcentaje significativo de trabajadores que tienen confesiones religiosas, que tienen entre sus principios el no vacunarse, ¿no? Ellos no es que no se vacunan contra el COVID, ellos no usan vacunas, es un principio religioso para ellos. Y el problema es que hay algunas, no solamente campos, sino plantas, donde el porcentaje puede llegar al 15 hasta 20% de trabajadores que siguen estas confesiones y que no quieren vacunarse, no se van a vacunar. Entonces, para cumplir la regla, ellos no podrían dejarlos entrar. ¿Qué se hacen con ese problema? Que es un problema bien puntual, ¿no? Sí, bueno, eso en este caso lo que vamos a hacer es continuar conversando acerca de los beneficios que tiene la vacunación en estos grupos. No es el único escenario que se ha mostrado de grupos religiosos en el tema de vacunación. Hace varios años en Estados Unidos hubo un brote, una epidemia de una enfermedad que se llama meningococo, y muchos Amish que no querían vacunarse terminaron vacunándose porque era eso o la muerte que podían tener, porque la enfermedad era letal, ¿no? Es algo muy parecido, o sea, hay que explicarles nuevamente los beneficios de esta vacunación y la seguridad. No hay una contraindicación absoluta de la vacunación, son contraindicaciones relativas. Hemos vacunado hasta personas que son pacientes oncológicos, pacientes que tienen VIH, gestantes, es una vacuna segura. Claro, pero bien difícil que uno convenza a una persona, porque además en muchos casos son grupos familiares que tienen casi como tradición este tipo de cultos religiosos. O sea, va a ser bien difícil convencerlos de que cambien sus convicciones religiosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Fuentes decía ayer,
busquemos alternativas, como el de someter a estas personas a pruebas o crear áreas donde solo entren personas de estas convicciones, o sea, personas que no quieren vacunarse. O sea, no es posible hacer algún tipo de excepción cuando se presenten situaciones así de críticas. O sea, si es una persona, es un tema, pero si es el 10, 20% de trabajadores de un lugar, ya es un tema más complicado, ¿no? Habría que ver bien esos casos de 10 o 20%, es un número grande para pensar en un trabajo, ¿no? En el caso de trabajo, el mismo decreto supremo se menciona que se van a haber unas excepciones, las cuales van a ser trabajadas con el sector trabajo y el sector salud. Esos son puntos especiales, de repente, para el trabajo en campo abierto, diferente al campo cerrado. Pero independientemente de eso, ya salgamos de la parte del trabajo. De acuerdo. Las restricciones para ingresar a un centro cerrado van a ser las mismas. Es decir, así no quiera vacunarme, bueno, está bien, no puedo vacunar, tengo la excepción para el trabajo, pero para ingresar a un centro comercial sí va a tener que requerirse la doble vacunación o el carnet con su vacunación. De acuerdo. Ahora, el impacto que ha tenido, es decir, digamos, la dureza con la que se está aplicando la norma es que la gente se está yendo a vacunar masivamente, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Bueno, hay unas personas que sí han esperado el último momento, que es válido, porque a veces el trabajo, algunas actividades no han podido llegar. Es cierto que algunos han esperado los últimos días, pero bueno, otros estamos preparados para que ellos puedan llegar. Ayer hubo un poco de cola, pero se resolvió pronto con el cambio de las brigadas para que todos puedan acceder y no tener esas personas esperando en la calle, ¿no? Claro, pero digamos, el objetivo no es que la gente no entre, no, el objetivo es que todo el mundo se vacune y protegernos contra la eventualidad de la expansión de la epidemia, ¿no es cierto? De eso es de lo que se trata. Esto es un medio, ¿no? No es un fin en sí mismo, ¿no? Tiene dos puntos. El primero es la misma vacunación, promover la vacunación, pero al mismo tiempo es proteger a las demás personas que están en estos espacios cerrados. Si tengo un espacio cerrado, alguien que no está vacunado, que se puede contagiar y puede contagiar a muchas más personas, con más razón, ese es el impacto adicional. Se está demandando que el ingreso a locales públicos y a locales cerrados sea obligatorio, con excepción, doctor Holguín, nos decía usted, de hospitales, farmacias y transporte público. Esas son las tres excepciones. Eso, claro, todo lo que son hospitales, clínicas, todo lo que es centro de atención de salud, las farmacias, también hemos mencionado el tema de bodegas y lo que es transporte público para poder ingresar sin necesidad de presentar. A las bodegas también, o sea, no es obligatorio para entrar a una bodega el mostrar, pero por ejemplo, me pregunta nuestra productora, ¿a un gimnasio sí, no es cierto? Sí, los gimnasios sí están dentro de la lista, los gimnasios, clubs, centros deportivos, museos, incluye también barberías, peluquerías, lugares de culto, ¿no? Iglesias y todos los lugares de culto. Tenemos, doctor Holguín, algunas llamadas de nuestro público, le rogaríamos atenderlas y que usted pueda resolver, como decía antes de la pausa, las inquietudes de nuestro público. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Doctor Holguín, ¿qué tal? Buenos días y gracias por su respuesta. Mi pregunta es, en el caso de las personas que fueron contagiadas por COVID y según el protocolo debían esperar 3 meses para aplicarse la vacuna y coincidentemente esos 3 meses son en diciembre y ya se aplicaron la primera dosis y por ende en enero del 2022 tienen que aplicarse la segunda dosis, van a tener esas restricciones aún presentando su carnet donde la fecha de la segunda vacunación es en enero del 2022. Quisiera que me puedan ayudar con esa consulta y muchas gracias. Doctor Holguín, eso es un buen punto, ¿ah? Sí. Creo que ha habido unos cambios en los lineamientos. Actualmente, si yo tengo un COVID leve, un COVID que no me he hospitalizado, después de 15 días me puedo vacunar, y en el caso de COVID que ya estaba hospitalizado con oxígeno, sí tengo que tener por lo menos una alta médica, que son un par de semanas, ¿no? Pero sí, es importante esto. Si yo estoy con mi primera dosis y mi segunda dosis en enero, yo puedo presentar esto para que sea una parte flexible y me puedan dejar entrar. Se entiende que si tengo todavía la fecha posterior al momento que estoy ingresando. Diferente sería el caso en que mi fecha de vacunación de mi segunda dosis haya sido el 9, el 10 o el 8,
ahí sí no, pues yo estoy incurriendo en falta, ¿no? Pero en este caso sí, es un tema flexible para que pueda ingresar. Claro, es decir, pero ¿cómo se va a manejar esto? Es decir, las personas que tienen que supervisar el ingreso tienen que tener criterio suficiente para entender esta argumentación. Fíjense, esto es lo que me ha pasado, esta es mi situación, ¿no? Claro. En este caso tengo la primera dosis, que ya me la coloqué, y la segunda que tengo una fecha. En este caso sí es válido para que puedan ingresar a esos centros, no hay ningún problema con ella. Tenemos más llamadas. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. La llamada es de Cajamarca. Adelante, Soy por favor. docente. Sí, mi nombre es Zoila Vizconde. Quisiera decirle al doctor Holguín que si hizo ciencia, ¿cómo va a ser justo que porque comieron los señores de Wuhan solamente los murciélagos, emana allí esta enfermedad del coronavirus? Ahora quiero decirle que hay los médicos de la verdad del mundo, entre ellos está la doctora María Eugenia Barrientos, donde ella dice que estamos en una guerra biológica mundial. Entonces, para ello quiero decirle al doctor Holguín que lea los libros del periodista llamado Daniel Stulin. Pero quiero además agregar que esto dice la doctora que es curable, que no se debe Ya, pero basar en vacunas. lo que importa en este caso, señora, es decir, usted es de los que opinan que en realidad el virus es una especie de conspiración, pero más allá de eso, usted no se ha vacunado, usted no cree que sea necesario vacunarse. Aló, estamos denunciándole al señor ministro de Salud. ¿Para qué? Para que el día 13 de este mes se presente a la Corte a dar razón de que están cometiendo un abuso de autoridad, genocidio, y aparte de ello están violando los derechos fundamentales. Yo respeto su opinión, señora, que es la opinión de un sector, felizmente en el Perú, doctor Holguín, minoritario, ¿no es cierto? O sea, esto no es... Sí, es cierto, y bueno, en parte, yo creo que ya a estas alturas de más de 2 años de pandemia, la discusión más es acerca de la obligatoriedad del uso de la vacunación, más que la eficacia y la seguridad de estas vacunas ya ha sido comprobada. Yo creo que es para discutir esos puntos podría ser un momento diferente, ¿no? Pero sí, de acuerdo, es válido, todos tenemos una posición. Yo sí los invito a que revisen información científica actualizada en revistas o en páginas confiables acerca de esta beneficio de esta vacunación. Sí, tenemos otra llamada en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Buenos días, adelante, estamos al aire. No sé qué pasó. Ahora, el problema es que Renovación Popular ha anunciado que se está objetando y va a proponer algún tipo de iniciativa porque dicen que es una violación al derecho a la libertad individual el que se impide el acceso de personas a lugares sin mostrar el carnet de vacunación. Pero ahí prima el interés público, ¿no? El de la salud pública en este caso. Exacto, y además que si ustedes ven comparados con otros países que han sido mucho más rígidos, en donde si no tengo que no solo piden vacunación y hisopado adicional para ingresar a lugares públicos, hasta para poder viajar y movilizarse, ¿no? Y estos puntos se están iniciando en este momento, se adelantó justo un par de días, porque sabemos que para fiestas la gente sale, va a comprar cosas, se reúnen, y si repetimos lo que pasó el 2020, esto sería catastrófico, ¿no? Esto fue en el 2020, empezaron los contagios en Navidad, en Año Nuevo, hasta para fiestas, hasta para Bajada de Reyes, hubieron reuniones, y eso fue exponencial, ¿no? Y no paró hasta llegar a esa ola terrible que tuvimos. Tenemos otra llamada, doctor Holguín. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. Adelante, la escuchamos. Muchas gracias. Para el doctor, por favor, una consulta. Yo soy paciente oncológica, terminé mis quimioterapias y luego con algunos inconvenientes que he estado con algunos estudios, no me dieron la indicación para que me vacunen en mi casa. No lo pudieron hacer por un tema de falta de personal. Me acabo de vacunar hace 2 semanas. Y en mi casa soy la única que esté con mis hijos y ahora no puedo ingresar entonces a los centros de establecimiento
porque la siguiente vacuna es el 23 de diciembre. ¿Cómo hago, doctor Holguín? Porque esto no se toca mucho en las noticias, que en este caso, siendo paciente oncológica y que recién me he vacunado, ¿cómo puedo hacer para poder acceder a los centros que pueda comprar los víveres, ¿no? En este caso, centros de abastecimiento. Y justo habíamos mencionado en el caso de las personas que su dosis de su segunda dosis sean en las semanas posteriores, sí pueden tener esa accesibilidad a estos centros. Sería el caso diferente que no tenga ninguna dosis y diga, me voy a vacunar, ¿no? Pero en este caso ya tengo la primera dosis, claro, se entiende que tengo mi fecha para una fecha posterior. Hay que cumplir esa fecha. Los pacientes oncológicos sí pueden vacunarse, es muy, muy bueno lo que nos han mencionado hace un momento, y esperamos que pueda hacer la segunda dosis también se puede hacer en casa, ¿no? Para evitar que tenga que salir. Hay que coordinar mucho con los centros de salud o con las direcciones regionales de salud, en este caso creo que de Cajamarca, para que puedan ir a casa y la puedan vacunar para su segunda dosis. Doctor Holguín, y el tema del QR, porque la idea del QR es protegerse de las falsificaciones, ¿no es cierto? Y garantizar que la información sea verídica, pero el QR se tiene que actualizar, es decir, basta que una vez entre uno y guarde en un archivo su QR, por ejemplo, si no tiene la aplicación, o se va actualizando, va cambiando el QR. El QR actualmente es único. Yo tengo mi QR, cada persona tiene un QR especial que me enlaza con mi carnet de vacunación. Eso no va a cambiar por el momento. Claro, por seguridad idealmente diría que deba cambiar, pero por el momento, para evitar no estar imprimiendo y bajando a cada momento, el QR va a ser único. Eso sí, hay que guardarlo. Y yo puedo verificarlo, porque ese QR me enlaza con mi carnet que me dice, sale mi nombre, me dice está vacunado, o mi DNI, ¿no? Mi DNI verifico los nombres con los dos lados. Ahora, para terminar, doctor Holguín, las restricciones para el 24 y 25, lo que va a pasar, tengo la impresión de que la gente va a hacer lo que, para los que se acuerdan, ¿no?, de los días en que en el Perú habían toques de queda, que se hacían fiestas de toque a toque, es decir, uno se iba a una reunión y no salía hasta que terminara el toque de queda, ¿no? Pero, o sea, es corto el toque de queda, ¿no? Si bien el toque de queda es 1 de la mañana, lo que es reuniones en sí están prohibidas. Y eso también el Decreto Supremo lo menciona. Todo lo que son reuniones familiares, fiestas y todo ello está prohibido. Y eso es para mencionar nuevamente. Aprendamos lo que nos pasó el 2020. Yo sé que hubo mucha gente que no hizo caso a los toques de queda, que no hizo caso a esas restricciones, y después fue las consecuencias familiares en casa enfermos. Claro, el principal espacio de contagio, aunque parezca mentira, fueron precisamente esos encuentros familiares, ¿no? O sea, llega una persona contagiada y contagió a toda la familia. Por eso ha habido epidemias familiares, ¿no? Familias enteras contagiadas. Exacto. Ustedes no se imaginan, cuando nos ha tocado atender pacientes, nos decían, mi hijo, mi hija vino de viaje, me reuní y estoy con COVID. Y uno veía a la paciente en cuidados intensivos o hospitalizada con oxígeno. Y daba mucha pena decirles, ¿por qué no pasó? ¿Por qué no hice esa previsión? ¿No? ¿Por qué no evité reunirme? Y aprovecho también un punto importante para mencionar la tercera dosis de todos los que ya pasaron 5 meses, sobre todo los adultos mayores, que son los más vulnerables. Aprovechen y vayan a vacunarse su tercera dosis o dosis de refuerzo. Doctor Holguín, le agradezco mucho por esta comunicación y por toda la información que nos ha proporcionado. El doctor Alexis Holguín, director general de Intervenciones en Salud Pública del MINSA, ha estado con nosotros.